¿Y el pan? ¿Dónde está? Es que me lo... ¿Te lo has comido? sin darme cuenta. Tras el toque de silencio. En las duchas, ¿vale? En marzo de 1943, un viticultor de Mannheim mataría a Ales al dispararle una ráfaga desde su tanque. Esto no es justo. Hemos limpiado las letrinas y tú no nos has traído el pan. De acuerdo. No podemos pegar por debajo del cinturón ni en la cabeza. Tampoco quiero que me peguéis en la cara. ¿Y entonces dónde? No puedes elegir. Empieza, Xabel. ¿Y por qué yo? Yo le perdono. ¿Que le perdonas? Puto curita. Venga, dale hasta que empiece a sangrar. Date la vuelta, por favor. ¿Quieres que me pegue a mí mismo? Ya le he pegado y no quiero volver a hacerlo. Yo sí. ¡Paren! ¡He dicho que paren ahora mismo! ¿Qué es lo que está pasando? Nos estamos peleando. ¡A los barracones! ¡Venid a por mí! ¡Daremos a los alemanes! ¡Llevadme con vosotros! ¡No dejéis que escapen! Ese avión era de los nuestros y espantaba a los bombarderos como si fueran gallinas tontas. Todos y cada uno de nosotros imaginábamos que nos sentábamos allí, en el cielo, ante los mandos y les disparábamos. Les disparábamos a los alemanes sin tregua. El oficial de contrainteligencia del ejército se pasaba el día en su despacho. Y con un lápiz bien afilado le ponía cruces, vistos buenos y círculos a nuestra vida. Tiempo después vi ese expediente, pero en aquel entonces no habría entendido por qué el oficial de contrainteligencia del ejército estaba dibujando una cruz azul al lado de mi nombre. Cuando iba al colegio había un poema que odiaba. Teníamos que estudiárnoslo hasta que nos lo aprendíamos, por mucho que nos costara. Sin embargo, no sé por qué, pero en ese momento me gustaba. Me parecía que destilaba fervor, valor y heroísmo. Trataba sobre nosotros. Al fin y al cabo, Moscú no se rindió. Camarada teniente. ¡Pelotón! ¡Alto! ¿Qué sucede? Necesito ir al baño ya. ¿No ha cagado antes? No, señor. De acuerdo, vaya, deprisa. De acuerdo. ¡Tiene 2 minutos! Ajá. ¿Eres tú? Sí. Al final te cogió la patrulla. No, bueno, primero me cogieron, pero luego no.
quiero decir que... Sigue. Me llamo Petia. Yo soy Janina, Jana. Jana, no tengo mucho tiempo, no tengo ni un segundo. No te quiero entretener. Ya no puedo olvidarte. De verdad. Me paso el día pensando en ti. ¿Dónde puedo encontrarte? ¿Para qué? Quería decirte una cosa muy importante. ¿Y por qué no me la dices ahora? De acuerdo. Me llamo Petia. Petia, encantada otra vez, Petia. Yo soy Jana. ¿Puedo asistir a la celebración, a vuestro desfile? Por supuesto que sí. No me llevaré un chasco, ¿verdad? No. Claro que puedes ir. Me he salido de la formación. ¿Y no te castigarán? No, todo saldrá bien. Tengo que irme. ¿Nos vemos? Sí, corre, alcanza a los demás. Y saluda de mi parte a Lo Alexei. haré. ¿Lo harás? Le diré que le envías un saludo muy cordial. ¡La manopla! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Eh? ¿Qué? Te has enamorado, ¿verdad? ¡Eh! ¿Te has enamorado? ¿Me equivoco? Lo tuyo, amigo mío, ha sido amor a primera vista. Chicos, ¿sabéis? ¡He perdido a un amigo! Fue la primera vez que Ren pronunció la palabra amor. Y tenía razón. Había dado en el blanco. Pensé que en aquel caso Cupido no era un niño regordete con alas y un arco, sino un cadete andrajoso, mi amigo Raisky. Ah, una manopla de chica. Janina es una chica de gustos sencillos, sin aglorios, ni flecos, ni anagramas. Dámela. En el caso de las mujeres, cuanto menos las queremos, más fácil nos resulta conquistarlas. Es cuestión de práctica. No me hacen falta tus consejos. No lo digo yo, Petia. Lo escribió Pushkin, que era un experto en asuntos de amor. Más vale que lo recuerdes. ¡Atentos a mi orden! ¡Vista a la derecha! ¡Vista al frente! ¡Permanezcan firmes! Camarada general, los cadetes de Saratov, de la Cuarta Academia de Artillería y Mortero del Mando Oficial, se han colocado en formación ante todos ustedes para celebrar el 25 aniversario de la Revolución Bolchevique. Se presenta el oficial al mando del desfile y director de la Academia, el coronel Kalashnikov. Buenos días, camaradas cadetes. Buenos días, camaradas. Les felicito en el día del aniversario de la Gran Revolución de Octubre. ¡Hurra! ¡Descansen! ¡Descansen! Camaradas oficiales, sargentos, camaradas mayores y jóvenes cadetes, celebremos la gran revolución de octubre. El inexorable curso Mira que eres de la lenta. historia. Ahora es culpa mía que se me haya despegado la suela del zapato. Ir un poco más de creo que me he mojado. Y la lucha abnegada Pues y vete a heroica casa. de los pueblos Siempre te definirán pones la igual. desaparición del De odioso acuerdo, me voy a enemigo, casa. Las potencias Pobre, imperialistas eres un desastre. y la absurda idea de que no podemos valernos por nosotros mismos. Mejor así. El heroico ejército rojo ha contenido a los invasores en las murallas del Kremlin y ha acabado con el mito de la invencibilidad militar alemana. Hoy los esclavizadores fascistas se retiran como pueden hacia el Volga, se alejan de nosotros. Todo lo que nos dijo el general era cierto. Es lo que había pasado. Pero por alguna razón, sus palabras no nos produjeron alegría ni entusiasmo. Los derechos humanos. Todos estábamos asustados y ninguno quería morir. Juramos lealtad a los Venga, pisa ideales fuerte. comunistas. Que ahora vas mucho mejor. Aquí todo el mundo va bien vestido y yo con la bota atada. La ¡Corre! guerra que se está librando es una guerra justa. Para luchar en ella, deben inspirarse en la figura de nuestros valerosos comandantes. Que el estandarte victorioso del gran Lenin les bendiga. ¡Atentos a mi orden! ¡Vista a la derecha! ¡Vista al frente! ¡Atención, compañías! A una distancia de 20 pasos.
Primera compañía en formación. ¡Derecha! ¡Ay! ¡Paso ligero! ¡Ay! Desfilamos con gallardía. Sentía que estaba volando en un sueño. No, la sensación era más clara. Sentíamos que no estábamos solos. Cientos, miles, millones de personas desfilaban a la vez sobre aquella tierra. Los alemanes... Bah, en aquel momento pensé que ni el diablo podría derrotarnos. Yana, mira qué chico tan guapo. ¿Cuál dices? Es el de la nariz. Todos tienen nariz. Tiene la nariz más bonita del mundo. Es ese de allí. Ahí está. Yana parece un actor. ¿Cómo se llamaba aquel actor? Se parece a Zeldin, el que hacía de pastor. Te lo aseguro, es el vivo retrato de Zeldin. Me encanta. ¿Qué te contó en su carta? Que todo iba bien. Que en Dushanbe hace buen tiempo y que aún llevan ropa de verano. ¿Te imaginas? Toma, quédate con mi ración. Papá, no está bien. ¿Para qué quiero una chocolatina? Qué raro que no me hayas traído un osito de peluche. Dásela a tu novia. ¿Tienes novia? No, no tengo novia. Tengo que irme. Sí, ya es hora. ¿Qué silencio hay aquí? Me cuesta acostumbrarme. Allí, en el frente, los bombardeos duran 16 horas al día. Toma. Lo encontré hace poco. Bueno. Estos son los informes en los que solicitas ir al frente. Iré de todas formas. Oye, Petia, tu novia no ha venido, ¿no? Ya vendrá. Quizá algún día. Algún día. Dame. Y tú la estarás esperando. La estaré esperando. Es Liusa. Encantado. Mientras la esperas, deberíamos ir a dar una vuelta. A la ciudad está llena de preciosidades. No me voy a ningún sitio. No me mentiste. He llegado un poco tarde, pero lo he visto todo. Habéis desfilado realmente bien. ¿Te ha gustado? Sí. Tu manopla. Gracias. ¿Nos vamos ya? Vale. Hasta luego. ¿Cómo te llamas? Una gitana con la nariz muy larga, de
Estuvimos paseando durante horas por las calles, saludándonos y felicitándonos unos a otros. Y las bandas. Había una banda tocando en cada esquina. No había ningún otro entretenimiento, pero nos sentíamos como si estuviéramos de vacaciones. Quizá porque teníamos muy pocos días libres o porque no teníamos televisor. Tú eres un chico de campo. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente los de ciudad? En primer lugar, tienes que atar a la chica. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que tienes que abrazarla. Abrazarla. Bien fuerte. Tiene que comprender que es tuya. Aprende. Para eso estás en una academia. A las chicas les gustan los chicos decididos. Hazme caso, Petia, o la perderás. ¡No gritéis, muchachas! ¡Zeldin! ¡Mira, Yana! ¡Ahí está Zeldin! ¿Zeldin? ¿Dónde está? Por favor, para al tío vivo, páralo. ¡Que voy a saltar! ¡Katia, no se te ocurra! ¿Me has oído? ¡Katia! Hasta luego. ¡Yuri! Lisa. Tú eres el que mejor ha desfilado. ¿Por qué le permitían entrar en las zonas reservadas para militares? ¿Por qué los oficiales le sonreían confusos? Nadie lo sabía, pero todos decían en voz baja: Alisa, puedes llevártela a la cama. Hoy ha sido un buen día, ¿no? Mucho no. Se me ha despegado la suela del zapato. Si no, un día maravilloso. Además, Zeldin se ha ido. Se llama Otar Bakratze. ¿No es Zeldin? Es su hijo ilegítimo. Ya te he dicho que se le parecía. Tienes la nariz azul. ¿Sí? No la tengo congelada. Vivo aquí. Yo vivo al lado, pero no hace falta que me acompañéis. No la mires así, Rem. Tengo que entrar. Mi madre ya está en casa. Con el frío que hace y nos han cortado la calefacción. Yo me encargaré. ¿En qué piso vives? En el quinto, ¿por qué? Espéranos en ese quinto piso tan frío. Petia. Si nos pillan, nos arrestarán. No querrás que a tu amada se le hielen las orejitas, ¿verdad? Venga, arranca. Mamá. Mamá. Ah, ha venido Yana. ¿Quién es? Una visita. Ven a la cocina, tengo que contarte una cosa. Anda, ven. Oh, mamá, ¿de dónde has sacado estas delicias? Leche condensada. Un caballero ha venido a visitarnos. Es muy guapo y muy joven. A lo mejor demasiado joven. Tiene 25 años. Oh, ¿has averiguado cuántos años Me lo ha tiene? dicho él. Es hijo de un general. Su padre le ha traído un paquete de regalo para celebrar el día del desfile estofado en lata. Huele, huele. Huele a verano. Huele a mi vestido de crepé y a tus zapatos de charol. Dios, cómo hemos tenido tanta suerte. ¿Tienes? No, mira, chocolate de verdad. Una tableta de chocolate. Voy a darte un trocito. Toma, come. ¿Leche condensada, chocolate? Va mucho a la biblioteca. Le gustan los libros de Jack London. He vendido mi falda de cuadros y he comprado leña y él me ha ayudado a traerlo todo. Mamá, no deberías haber traído a casa a un desconocido. ¿Por qué? No es un desconocido. ¿Has visto antes? Y lleva gafas. Mamá, ¿no será un contrarrevolucionario? ¿Pero qué cosas Lleva dices? gafas. Mamá, voy a abrir la puerta. Sorpresa. Hola. Hola. Mamá, bueno, pasa, ¿qué esperas? Mamá, te presento a unos amigos, Remy y Petia. Hola. Buenas tardes. Oh, cuidado, cuidado. Es un placer. Rem Esta Raisky, es Petia. encantado. Lisbeta Dalilovna. Este es Rem. Petia. Petia, soy Encantado. Lisbeta. Bienvenidos.
Dejad la leña en la cocina y pasad a lavaros las manos. Hay un lavamanos y una jarra con agua. Después de acostarse con Lisa, cada segundo que pasaba con ella era una declaración de amor. Sin embargo, Yuri fue el único que se enamoró de verdad. Aquel beso furtivo que le dio Lisa atravesó a Yuri como un rayo. Un momento. Pase. Buenas noches, Raisa Nikolaevna. No la entretendré. ¿Es mal momento? Claro que no. ¿Qué necesita? Vengo por Lijobol. ¿Le han contestado? Oh, lo siento, volveré luego. Espere, Vasily Mikhailovich. Negativo. Rechazaron la solicitud. No sé cómo se lo voy a decir. Yo me encargaré. Y... También denegada. Lo siento. No entiendo a los hombres. ¿Por qué quieren ir al frente? Aquello es un infierno. ¿Cómo lo sabe? ¿Ha estado en el frente? Pues sí. Estuve 7 meses, en septiembre del 41. No sé ni cuántos soldados como usted curé de aquel campo de batalla y enterré. ¿No parezco veterana? No. Nunca se me había ocurrido pensar. Camarada Vasily, podría acompañarme a casa si no es molestia. Por supuesto. Dese la vuelta, me cambiaré. ¿Sabe lo que me decían en su lecho de muerte? ¿El qué? Gritaban de dolor. Y aunque yo estaba cubierta de su sangre, me confesaban que les gustaría hacerme el amor. A veces me pedían matrimonio. ¿Le sacó una sanitaria como yo de un tanque ardiendo? No lo sé. Supongo que sí. Y también le decía cosas mientras le sacaba. Estaba inconsciente. Y casado. Ya no. ¡Sasha! Tranquilízate. Él no tiene la Lijobol culpa. no es nadie. Ya estoy harto. Sasha. Es que no soy Sasha. un hombre, soy un Sasha. despojo. Te voy a matar, cerdo. ¡Sasha! ¿Me has oído? Capitán Lijobol, esa es forma de dirigirse a un oficial superior. Márchate. Te lo ruego. No eres el único que estuvo en el frente, héroe. Vete. Te voy a por aplastar favor. la cabeza. ¡Sasha! ¡Ah! ¡Sasha! María, cielo. Masha, cariño. Masha, ¿qué te ocurre? María, que alguien traiga un poco de agua. Lijobol ensilló su caballo y empuñó un sable cuando tenía solo 14 años durante la Guerra Civil. Y siguió luchando toda su vida. ¡Arriba, tropa! Había luchado contra el Ejército Blanco, los insurgentes de Antonov, contra los matones de Asia Central y contra fineses, alemanes y japoneses. Era un hombre de acción y aquella vida pacífica le ahogaba, tanto que perdió la cabeza. Simulacro de ataque aéreo. Avancen y síganme hasta el refugio. Avancen poco a poco. Síganme hasta el refugio.
Vamos, he dicho que avancen. Crucen este barranco y diríjanse a la presa. Hay fuego de ametralladora. Abriendo fuego. Cadetes. Su misión será tomar la colina y acabar con esa escoria fascista. Díganme. El de las gafas podría decirme que es una salva de ametralladora y recuerde que debe pegar la cara al suelo. Sidov está muerto. Deje de arrastrarse. ¡Ataque aéreo! Entrenar el oído. Ese es su principal objetivo. Lo que más deben temer es el zumbido de un mosquito. Los obuses caen a bastante distancia, pero la metralla se mueve muy cerca del suelo. Si no oyes ese zumbido, estás muerto. Apréndanse bien esto, no vivirán para contarlo. He visto muchos soldados huyendo a la carrera de las grandes explosiones. Y cuando creían que estaban a salvo, oían ese zumbido. Y de repente se quedaban sin manos o tenían las tripas colgando. Estamos en guerra, nenes. Pronto terminarán estas bonitas vacaciones pagadas y entonces sabrán lo que es una fugase. Usted y usted, tráigame a un prisionero para interrogarlo. ¿Está borracho o qué? Cadete Raisky. Sí. Venga aquí. Cadete Raisky. Sí. Venga aquí. Algún día podré devolverle los golpes. Para eso, niñato. Sobreviva a esta guerra. El ejercicio ha terminado. Que un oficial borracho pegue a un soldado es una práctica mezquina. Después nos enteramos de que Lee Hobble había enviado a los 120 cadetes de la promoción anterior al frente. Habían muerto todos. El capitán Lee Hobble es un héroe de la Unión Soviética. Lo que pasará es que el director de la academia le echará una reprimenda y usted, Raisky, tendrá muchos problemas. Me caí durante la práctica de ataque nocturno que dirigió el capitán Lee Hobble y que figura en mi horario. Había ramas en aquella cuesta y perdí el equilibrio. Me pasa muy a menudo. Muy bien. Tiene que mejorar, Raisky. No quiero que vuelva a caerse. Solicito que me ayude a mejorar. 2 horas de flexiones después de clase. Sí, señor. Y 3 horas de marcha. Bien. ¿Puedo retirarme? Se comportó como todo un hombre. Rem tenía suerte. Rem siempre iba por delante de nosotros. Me caí durante la práctica de ataque nocturno que dirigió el capitán Lee Hobble y que figura en mi horario. Había ramas en aquella cuesta. ¿Había un bosque en esa zona? Sí lo hay. Y con mucha vegetación. Muy observador. Eso dice mi madre. Pero iré perdiendo esa cualidad. Será mejor que me cuente toda la verdad. Si el capitán Cozzin le pregunta, tendrá problemas. ¿Queda claro? Le contaré lo mismo al capitán Cozzin. Puede retirarse. Sí, señor. Todo esto no le va a servir, Raisky. ¿A qué se refiere exactamente? ¡Lárguese! Sí. Tengo 2 folios. Mírelos. Están en blanco. En este... No, en este...
puede explicar detalladamente cómo le golpeó el capitán Lee Howell. Después yo informaré sobre el indigno comportamiento de este oficial del Ejército Rojo. En este otro, puede explicar que usted no cumplió la orden del capitán Lee Howell y que perturbó la marcha del ejercicio práctico. Después yo firmaré una orden para que lo expulsen de esta academia. No sé qué folio escogió Rem, ni sé cuál habría elegido yo. Elija uno. Pero sí sé Raisky. que los días que siguieron a aquel encuentro, Rem no era el de siempre.